Un país que estimula el consumo de su población tendrá en consecuencia un mayor crecimiento económico. Que el comportamiento agregado del consumo, o sea, la suma del consumo de cada individuo, es un motor central del crecimiento económico. Así que podríamos decir que esto permite total respaldo a las ideas progresistas como camino para lograr una economía sostenible. ¿Por qué las políticas extremistas o centralistas como las de Trump llevan a un deterioro en la calidad de vida de la población o a un menor crecimiento económico? O en casos como los de Trump, a ambas. Primero, dejemos algo claro. Como economistas debemos tener certeza sobre la importancia que tienen las decisiones de consumo de las personas para explicar el comportamiento económico de un país. Más concretamente, un país que estimula el consumo de su población tendrá en consecuencia un mayor crecimiento económico. Y para entender esto debemos conocer qué es la PMC o la propensión marginal a consumir. John Maynard Keynes propuso que un aumento inicial en el gasto, ya sea por consumo, inversión o gasto público, genera un efecto amplificado sobre el PIB o el crecimiento económico, porque ese gasto inicial se convierte en ingresos para otros y esos otros a su vez gastan una parte, que ingresa a otros que vuelven y gastan y así sucesivamente. El concepto clave dentro del efecto multiplicador es la PMC, la proporción marginal a consumir, la cual tiene la siguiente fórmula, donde K es el multiplicador y PMC es la propensión marginal a consumir. ¿Qué significa entonces PMC en la fórmula? Pues es la fracción del ingreso adicional que una persona destina a consumo en lugar de ahorro. Ejemplo, si alguien recibe $100 de más y gasta $80, su PMC o su propensión marginal a consumir será de 0,8. Veámoslo con un ejemplo mejor. Supongamos que el gobierno o una empresa inyecta $100 a la economía, ya sea porque compraron algún equipo o pagaron por un servicio o producto. Esos $100 son ingresos para alguien, puede ser un trabajador o un proveedor. Esa persona o empresa gasta el 80%, teniendo una PMC de 0,8. Esos $80 gastados se convierten en ingresos para otros. Los que reciben esos $80 gastan el 80% nuevamente, o sea, $64 que circulan en la economía. El proceso sigue reduciéndose, pero cada gasto genera más producción, ingresos y empleo. En total, con una proporción marginal a consumir de 0,8, el efecto multiplicador sería el siguiente, donde K, el efecto multiplicador, es igual a 5. Esto significa que $100 de gasto inicial generan $500 en PIB total. Ahora, ¿cómo conecta esto con las decisiones de consumo? Sencillamente, si las personas deciden gastar más, o sea, mayor propensión marginal a consumir, el efecto multiplicador se hace más grande. Por ejemplo, con una PMC de 0,9, K o el efecto multiplicador es igual a 10. O sea, cada $100 de gasto inicial generan $1000 de PIB. Por el contrario, si las personas deciden ahorrar más, o gastar menos, o comprar menos, porque suben de precio los productos, porque ese ingreso ahora lo tienen que destinar a salud o a educación, o porque se redujo el empleo, pues hay una menor propensión marginal a consumir. El efecto multiplicador también se reduce y la economía crece menos. Por ejemplo, con una propensión marginal a consumir igual a 0,6 debido a un menor ingreso, eso genera un multiplicador de 2,5. Eso quiere decir que de cada $100 de gasto inicial solo se generan $250 de PIB. Esto significa solo una cosa, que el comportamiento agregado del consumo, o sea, la suma del consumo de cada individuo, es un motor central del crecimiento económico. No es solo gasto individual, sino un efecto en cadena que influye en la producción total, en el empleo, en los ingresos fiscales y en la confianza empresarial para invertir. Y se lo dije al principio, cuando muchas personas deciden consumir más, no solo aumentan las ventas de una empresa, activan un ciclo de producción, empleo y gasto que empujan variables como el PIB, el desempleo y la recaudación. Así que podríamos decir que esto permite total respaldo a las ideas progresistas como camino para lograr una economía sostenible. ¿Pero por qué? Sencillamente porque el modelo intermedio inspirado en Keynes comparte con el progresismo actual la idea de que el Estado debe jugar un papel activo en la economía.
invirtiendo estratégicamente y aplicando estímulos anticíclicos para proteger el empleo y el crecimiento. Ambos coinciden en que mejorar la educación, la salud y la infraestructura no solo eleva el bienestar, sino que también impulsa la productividad y la propensión marginal a consumir, generando un efecto multiplicador sobre el PIB. Sin embargo, el keynesianismo no es en sí mismo una ideología progresista, sino una teoría económica que busca equilibrio entre el mercado y el Estado. Pero sí, el progresismo adopta muchos de estos principios y los combina con un objetivo político más amplio, de redistribución y justicia social. En sí, la postura progresista promueve que el Estado se enfoque en inversión estratégica y estímulos anticíclicos, pero respeta la iniciativa privada como motor de innovación y generación de riqueza, donde haya libertad económica y comercial, donde las personas y empresas puedan decidir en qué gastar o invertir, preservando incentivos de mercado. Por otro lado, la intervención pública debe ser inteligente. El Estado invierte en bienes y servicios que elevan la calidad de vida y reducen gastos obligados en salud, educación y transporte. El resultado, más ingreso disponible y la gente gasta más en otros bienes y servicios, lo que genera una mayor propensión marginal a consumir, lo que a su vez genera un mayor efecto multiplicador. Hay un aumento en el gasto inicial que genera un PIB mucho mayor. Y por tanto, esto también tiene efectos en el largo plazo. Mejor educación y salud aumentan la productividad, lo que fortalece la economía más allá del ciclo actual. Ahora, desde la propensión marginal a consumir, ¿por qué las políticas extremistas o centralistas como las de Trump llevan a un deterioro en la calidad de vida de la población o a un menor crecimiento económico? O en casos como los de Trump, a ambas. Neoliberalismo extremo. Confía casi exclusivamente en el mercado y minimiza el gasto público. El problema, si la población tiene que pagar altos costos en salud o educación, su propensión marginal a consumir cae y el efecto multiplicador se reduce, afectando sobre todo el consumo de las clases con menos ingresos. El crecimiento depende más de inversión privada, que puede ser volátil y desigual. Socialismo extremo. Busca que el Estado controle o dirija casi toda la economía. El problema, la falta de incentivos competitivos y la rigidez burocrática pueden generar ineficiencia y baja innovación, lo que reduce la inversión y la entrada de capital, frenando la creación de nuevos proyectos, lo que reduce el empleo. Menor inversión y menos empleo implican menor producción y menor ingreso o un PIB menor. Ahora, ¿qué pasa con el modelo de poder centralizado y nacionalismo económico de Trump? Para entender el impacto de sus políticas sobre la disminución de la propensión marginal a consumir de su población, voy a abordarlo mencionando 3 de los efectos principales percibidos en la economía de Estados Unidos debido a las decisiones en política económica de Trump. El primer efecto es el ocurrido debido a las tarifas arancelarias. Las tarifas arancelarias generan precios más altos y por ende una menor propensión marginal a consumir. ¿Por qué sucede esto? Esto pasa porque las tarifas o los aranceles añaden un coste a las importaciones. Ese coste suele ser trasladado a los importadores, o sea, a empresas que importan, y es trasladado a su vez a los consumidores. Esto se conoce como pass-through o efecto traspaso, por lo que los precios que tienen que pagar los consumidores suben. Cuando suben los precios de bienes esenciales, las familias destinan más ingreso a cubrir lo básico y menos a consumo discrecional. De esta manera, la PMC o la propensión marginal a consumir cae. Veamos el ejemplo concreto. Los aranceles sobre bienes chinos y ciertos insumos industriales elevaron los precios de muebles, electrónica y otros bienes importados en episodios recientes. Esta es la primera prueba de lo que estoy diciendo. Lo segundo que respalda este argumento son los estudios empíricos que muestran que en la guerra comercial de 2018 y 2019, los aranceles impuestos fueron en gran medida traspasados a precios domésticos que asumen los consumidores. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos y la National Bureau of Economic Research, o sea, la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, encuentran un impacto estadísticamente significativo de los aranceles a las importaciones sobre los precios al consumidor y en consecuencia una reducción en el ingreso real estadounidense.
Ambos estudios, en primer lugar, coinciden en que los aranceles a las importaciones estadounidenses provocaron un aumento estadísticamente significativo en los precios de los bienes de consumo intermedios y finales, comprobando con métodos económicos estándar que la incidencia total del arancel recae en los consumidores nacionales, lo que a su vez causa una reducción en el ingreso real estadounidense. El segundo efecto que disminuye la propensión marginal a consumir es el causado por la incertidumbre política comercial, donde una incertidumbre política comercial causa que la inversión en el país se posponga. Esto genera una menor demanda futura y una menor PMC. ¿Por qué ocurre esto? Cuando hay una alta incertidumbre de política debido a los cambios abruptos en aranceles, en amenazas de retaliación, en reglas legales inestables, hace que las empresas pospongan inversiones y contratación. Esa menor inversión reduce expectativas de ingreso y empleo futuros. Los hogares responden recortando consumo preventivamente, lo que hace que la PMC efectiva baje. El ejemplo concreto de esto es que las empresas que enfrentan cambios rápidos en aranceles y reglamentación retrasan proyectos de expansión y contratación, porque no pueden estimar costos ni demanda futura. Estudios que se realizaron en contextos de alta incertidumbre, como lo fue la guerra comercial de 2018 y 2019, analizan cómo el aumento de la incertidumbre política y comercial lleva a que las empresas demoren o cancelen inversiones y contratación. Por ejemplo, estudios realizados por el Instituto Peterson de Economía Internacional y la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos resumen ese efecto, ese impacto en el contexto de políticas comerciales. En primer lugar, la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos destaca que la incertidumbre política en Estados Unidos y a nivel mundial ha sido muy elevada en los últimos años, donde la EPU global, la tasa global de incertidumbre política, en 2017 y 2018 se encuentra en niveles incluso más altos que durante la crisis financiera global. Esto sugiere que el enorme aumento de la incertidumbre en la política comercial desde principios de 2018 perjudica el desempeño macroeconómico. Por tanto, una gran influencia tuvo la política comercial en la volatilidad del mercado bursátil durante ese periodo, lo que se alinea con lo ocurrido a principios de este año, pues el Instituto Peterson menciona que a diferencia de lo que se esperaba con los aumentos arancelarios el 2 de abril, donde supuestamente esa fecha sería recordada como el día en que Estados Unidos volvería a ser rico, contrario a eso, los inversores globales expresaron dudas en los días siguientes. Tanto los precios de las acciones como de los bonos estadounidenses cayeron drásticamente, impulsando al alza los rendimientos de los bonos. Y algo que causó sorpresa fue que el dólar estadounidense también se depreció drásticamente frente a las demás divisas principales, algo muy distinto del resultado habitual de las subidas de los aranceles. En consecuencia, un entorno de incertidumbre política debido a las políticas arancelarias ocasiona que se posponga o se retrase la inversión. Básicamente no está ingresando capital o dinero al mercado. Ese dinero no está circulando, las empresas no están gastando, las personas no están gastando, lo que hace que la PMI se disminuya, amplificando o incrementando a su vez este resultado las tasas de interés altas, que por supuesto no estimulan la inversión. El último efecto que disminuye la propensión marginal a consumir es un efecto agregado. Se compone de dos decisiones en política económica muy neoliberales. Y se trata de los estímulos fiscales dirigidos a empresas más los recortes de gasto público, que en su conjunto estas dos decisiones en materia económica reducen la PMC. Veamos por qué. En primer lugar, los recortes de impuestos a empresas o incentivos que benefician más a las compañías o personas de altos ingresos tienden a aumentar el ahorro y los retornos financieros, en lugar de estimular el consumo o la inversión productiva inmediata. Más exactamente, las empresas o compañías de más altos ingresos, en lugar de invertir esos recortes en impuestos, lo que hacen es ahorrarlo o invertirlo en compra de acciones que les generan más retornos financieros, en lugar de gastar o consumir. En consecuencia, si la renta adicional recae en empresas o personas ricas con una baja propensión marginal a consumir, el efecto multiplicador sobre el consumo es pequeño,
lo que a su vez genera un menor crecimiento. Un ejemplo concreto de esto es que la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 en Estados Unidos redujo impuestos corporativos. La evidencia empírica muestra que una parte importante de la liquidez adicional fue usada en recompra de acciones, en lugar de inversión productiva inmediata. Incluso análisis de la reforma tributaria y estudios académicos y de servicios de investigación del Congreso discuten ese canal y su limitado efecto sobre la demanda agregada. Por otro lado, una reducción del gasto social del Estado en salud, en educación y en subsidios hace que las familias asuman esos costos, lo que las lleva a realizar pagos directos por salud, por educación, por medicamentos, por alimentos que son encarecidos por los aranceles. Estos costos adicionales reducen el ingreso disponible para consumo discrecional, por tanto la proporción marginal a consumir cae. En consecuencia, si un hogar debe destinar más a salud, educación, por menor cobertura pública, su gasto en ocio y bienes duraderos baja. Esto es respaldado por numerosos análisis de instituciones o institutos privados, como por ejemplo un artículo publicado en el Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, NDP, por sus siglas en inglés. Este artículo demuestra empíricamente que cuando el Estado no cubre o recorta gasto en salud, las familias destinan más presupuesto a salud y reducen su consumo discrecional. De esta manera, el gasto de bolsillo en salud lleva a los hogares a sacrificar otras partidas, lo que puede provocar pobreza o empobrecer a estos hogares, agravando aún más este efecto en las personas más vulnerables. Ahora bien, un análisis publicado por el Fondo Monetario Internacional en uno de sus libros, Reequilibrio del Crecimiento en Asia, algunos temas generales, en el capítulo 7 se habla sobre si el gasto público en salud y educación aumenta en el consumo. En este capítulo se muestra cómo mayor gasto público en salud y educación reduce la necesidad de ahorro preventivo y libera la capacidad de gasto privado en otras categorías. A su vez, en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Sostenibilidad Fiscal de los Sistemas de Salud, cómo financiar sistemas de salud más resilientes cuando el dinero es escaso, analiza cómo la financiación pública de salud sostiene el acceso y evita que los hogares sufran gastos de bolsillo que afectan su bienestar y consumo. En síntesis, el efecto en conjunto ocasionado por las políticas económicas de Estados Unidos sobre la PMC y todo lo que acabamos de ver quedaría así. Las tarifas arancelarias generan precios más altos en bienes importados o en insumos importados que son utilizados para la producción nacional. Los precios elevados causan un menor consumo de los hogares, porque el poder adquisitivo disminuye. Con el mismo dinero compran menos. Esto reduce la PMC. Los aranceles y las políticas impuestas por Trump causan volatilidad política y comercial. Las empresas enfrentan mayor incertidumbre empresarial, lo que reduce la inversión y la contratación. Como no hay inversión o contratación, no hay dinero circulando. Esto reduce la PMC. Los estímulos fiscales a empresas, o sea, los recortes de impuestos, en lugar de incentivar la inversión o la contratación, generan ahorro corporativo o recompra de acciones. Esto no aumenta el consumo agregado, lo que reduce la PMC. Los recortes de gasto público en políticas sociales reducen el apoyo económico en salud y en educación, lo que significa que los hogares deben asumir estos costos. Por tanto, los ingresos destinados a la adquisición de bienes básicos disminuye el consumo discrecional y esto reduce la proporción marginal a consumir. En su conjunto, estas decisiones de política disminuyen la PMC, lo que causa que el efecto multiplicador keynesiano sea menor, lo que quiere decir que el efecto de la demanda agregada, que se compone del consumo de cada miembro de una sociedad sobre el PIB, sea bajo. Por tanto, el crecimiento económico es menor. Esto es muy sencillo de entender y traté de explicarlo lo más claro y fácil posible. Espero que de manera concreta se haya entendido qué tan importante es la participación individual de los consumidores en una economía. O mejor dicho, cómo se compone la demanda agregada, donde cada individuo de una sociedad aporta al crecimiento de un país. Por ende, si este individuo decide consumir más y tiene la capacidad de consumir, y si no es solo este individuo, sino que son muchas más personas las que pueden hacerlo, ahí se genera ese efecto agregado de la demanda.
Por tanto, recalco acá la importancia de entender cómo toman decisiones los consumidores para gestionar y establecer políticas más adecuadas. Lo que queda es esperar cómo las políticas que plantea Trump generan un efecto contrario, como él muchas veces lo ha señalado, donde se estimule la producción nacional. Esto genera empleo y a su vez pues haya más inversión, que aumente la demanda agregada, lo que aumentaría la PMC. Y esto generaría un mayor efecto multiplicador en el PIB, que por supuesto se traduce en un mayor crecimiento económico en Estados Unidos. Así que por el bienestar de las personas y de la economía global, espero que suceda. Y hasta aquí el video. Si te pareció interesante esta teoría, si ves la lógica en esto y estás de acuerdo con lo que expuse en el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte. Estaré subiendo más videos relacionados con el comportamiento del consumidor y su impacto en la economía y sobre todo en las empresas.